porque eres bueno, Padre. Te damos gracias porque tú has abrido las puertas de este lugar, has traído gente, Padre, y has traído gente nueva que vemos por primera vez. Te pedimos tu bendición sobre ellos, Padre, te pedimos cuidado, Padre. Te pedimos que este mensaje se quede en todos nosotros, no solamente los que somos de aquí, sino los nuevos. Permite que este mensaje llegue a cada corazón que está aquí presente, Padre. Gracias por mi hermano Ray, Padre, por su vida, por su familia. Te pido que tú le ayudes con su trabajo, con su esfuerzo. Te pido que tú pongas en él las palabras necesarias, Señor, el mensaje para todos nosotros. Te pedimos que tú obres en él, en su vida, en su familia, en su trabajo, Padre. Bendícele. Te damos gracias porque está aquí presente dándonos enseñanza, mensaje, escritura, Padre. Te pedimos que obres tú en cada paso que él da. Y te pido, Padre, por el servicio de hoy. Te pido por todo lo que vaya a acontecer, que sea para glorificarte, Padre. Que este mensaje sea para la honra y gloria tuya y para que se extienda tu reino, Padre. Permite que mi hermano Ray, junto con nosotros, nos gocemos en tu presencia. Y bendice, Padre, esta tu iglesia para que siga creciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Hermanos, 2 y 3, parafraseado. Ya vimos como 5, 6, 7 repitiendo Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Estoy bien o estoy mal? Abran sus Biblias en Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Sí? Versículo 13. Por la fe lograron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, estamos estudiando los héroes de la fe del capítulo de Hebreos 11, del capítulo 11 de Hebreos, y estamos mirando lo que es la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Esa fe que todos debemos de tener. Y luego vemos qué debemos de tener en común con ellos, porque nosotros a lo mejor no conquistamos reinos, no tapamos bocas de leones, no hicimos cosas como ellos hicimos, pero tenemos que tener algo en común. Y esto es que conforme a la fe vamos a morir posiblemente sin haber recibido lo prometido, pero creyéndolo, saludándolo, abrazándolo, haciéndonos de ello, ¿sí? Viviendo esta vida como extranjeros y peregrinos. No somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, somos hijos de Dios y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro precioso Salvador. Amén. Entonces, nuestra vida debe de estar marcada de esa manera. Nuestro diario vivir debe de ser así. Me gocé mucho con la alabanza el día de hoy. Y esa canción de noble sostén, tiene la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Jesús, mi sostén, mi esperanza. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de Jesús? Apenas ayer, yo estaba platicando con unos hermanos ayer, pasa uno de esos ratitos donde uno quiere tirar la toalla, la verdad. ¿Sí? Decía una hermana, el cristianismo es difícil. Sí es. Sí es difícil, es cansado. Es un gozo, es un privilegio, tiene muchas cosas buenas, gloria a Dios, amén, pero la verdad es que a veces, amémonos de corazón, ama a tu hermano, ¿sí? Como a ti mismo. Híjole, ¿cómo batallamos, verdad? ¿O nomás yo? Si a mí se me hace que a mí es el que más bien me caen todos. Es difícil, el cristianismo es difícil, pero hermanos, es un regalo de Dios y es un mandato de Dios y tenemos que vivir por fe como la palabra y la voluntad de Dios nos lo están prescribiendo. Amén.
Hemos hablado de Abel, de Noé, de Abraham, de Jacob, Isaac, José, y ahora vamos a hablar de Moisés. Y hermanos, Moisés tiene una historia bien larga, así que obviamente vamos a tratar nada más así unos puntos por encimita, ¿sí? Que no podemos estar aquí 3 días para poder estudiar la vida de Moisés a fondo. Pero vamos a ver algunas cosas muy importantes. Dice el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esto es, hermanos, grábese esto, ¿sí? Mírese las cosas que Moisés ha estado haciendo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Aunque Cristo todavía no había sido manifestado en la época de Moisés, Moisés lo llegó a ver, así como vimos con Abraham, que Jesús dijo que Abraham había visto su día, y decían los fariseos, ¿cómo vas a decir que conoces a Abraham? No tienes ni 50 años. ¿Y conociste a Abraham? Y les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces pasó con lo mismo con Moisés, hermanos. Moisés tuvo una relación con Jesús, en alguna manera que solamente Dios sabe, pero él prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿De qué está hablando? Hoy por hoy, ¿cómo nos ayuda esto? Vámonos así como dijo el dermatólogo, al grano, ¿verdad? Hoy por hoy, usted y yo podemos escoger vivir una vida mundana disfrutando de los deleites del... Podemos escoger a Cristo, así de sencillo. Podemos escoger sacrificarnos, podemos escoger darle de nuestro tiempo, darle de nuestra vida, darle de lo que Dios nos ha dado, dárselo a Cristo y inscribir nuestro nombre en el libro que está allá en el cielo, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. O podemos simplemente gozar de la vida, escoger la vida mundana y perdernos de una vida eterna. No se compara, hermanos, 70, 80 años que podamos vivir, o 100, pero ya con dolores, con una vida en Cristo. Amén. Usted y yo podemos seguir el ejemplo de Moisés y escoger vivir una vida con los deleites del pecado, vivir una vida buscando lo que le está ofreciendo este mundo. Hermanos, hay mucho engaño en el mundo, hay mucha confusión. La Biblia es la verdad. Dice la palabra de Dios, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Si usted realmente quiere saber, si usted está viviendo una vida plena en Cristo, usted necesita conocer la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted se va a imaginar que está haciendo las cosas bien, por como mira el mundo, pero usted no va a saber que está haciendo las cosas bien. Cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios a través de su palabra y conocemos su voluntad, es cuando podemos comprobar que vamos bien. De otra manera, hermanos, los engaños de Satanás, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne nos van a jalar, porque están constantemente enfrente de nosotros. Vamos a querer pasárnosla queriendo alcanzar lo que en este mundo se quiere alcanzar. Sueños materialistas, ¿sí? Vidas donde la fama o la popularidad son más importantes antes que la humildad, que el reconocer y proclamar a Cristo, que el vivir una vida alejada del pecado. Hay un contraste entre una vida que sirve a Dios y una vida mundana. Y a veces no solamente estamos hablando del pecado, ¿sí? También tenemos por allí enseñanzas de Jesús, donde el Señor Jesús nos habla de cosas que no necesariamente son pecado, pero que de todos modos nos alejan de la vida que es en Cristo. Así que debemos de conocer la palabra para escoger bien. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántos de ustedes tienen puesta la mirada en el galardón? ¿Cuántos tienen galardón?
conocer a Jesús, ver a Jesús, estar frente a frente a Jesús, abrazarlo, sentirlo. Eso es lo más grande y más glorioso que nos va a poder pasar, hermanos. Imagínense estar frente a frente del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que extendió sus manos en la cruz y horadaron sus manos y sus pies por amor. Imagínese poder darle gracias así de frente, llorarle y decirle: Señor, lo que hiciste por mí no tiene precio. No quiere eso. Ese es el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron más tarde vamos a ver el capítulo 12, versículo 1. Pero quiero que veamos el Antiguo Testamento para ver más de la vida de Moisés en el libro de Hechos, en el capítulo 7, porque un varón de Dios llamado Esteban, hermanos, dio como un resumen así rápido de la biografía de Moisés. Ahí nos vamos a poder, podemos aprender bastante. Tengo que decir bien Moisés, que me regañan si digo Moisés. Moisés. ¿Ya están ahí, Hechos capítulo 7? Versículo 17. Pero cuando se acercó el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, haciendo de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiese la muerte a sus niños, para que no se propagase. En aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando ella cumplió la edad de 40 años, le dio el corazón en visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que era el corazón de la autoridad, le dio al egipcio de la primera. Pero él pensaba por sus hermanos, pero por el día que Dios les daría la libertad por la suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reunió, y uno de ellos que reunió les puso las palabras diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué no se nos trataba de salir al otro? Entonces el que le trataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres que no te mataste a un egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y llegó con el extranjero y con el granero donde encontró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí y le dio el fuego de la zarza. Entonces Moisés, mirando, se le brilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, terminando, no se atrevía a mirar a tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción del pueblo que está en Egipto y he oído su familia, y he descendido para ayudarlos. Ahora puedes ver que enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Este nos sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos.
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, le pusieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó, y los entregó para rendirse culto el ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Hermanos, aquí se nos da un buen resumen de la vida de Moisés, ¿sí? Dios lo miró. En el Antiguo Testamento, ahorita vamos a leer un poquito, dice que sus padres lo vieron niño hermoso y por eso lo escondieron. Pero ¿qué madre no mira a su niño hermoso? Pero dice que está hermoso. Pues sus papás lo vieron niño hermoso a Moisés y lo escondieron para que no fuera asesinado. Pero Dios se agradó de él y dice que escogió a Moisés. Y Moisés en algún momento en su vida lo entendió. Fue adoptado por la hija del hijo de Faraón. Tengan entendido esto, hermanos, que todo su pueblo, toda su raza eran esclavos en esa misma tierra. Eran esclavos de quien a él lo habían adoptado. Entonces él creció estos 40 años viendo cómo oprimían a sus hermanos, cómo oprimían a su pueblo. Y Moisés pudo haber escogido, pues que igual, aquí está bien chida la vida en Egipto, y aquí tengo todo, y pues allá, sorry, yo no quería que sufrieran, pero pues yo no puedo hacer nada por ustedes. Pero no, Moisés tenía otro corazón, tenía otra mentalidad. Se había sembrado quizás en él, por medio de su madre, la semilla del amor hacia sus hermanos. Y Moisés, dice aquí, nos revela el libro de Hechos, nos revela Esteban, que él tenía entendido, que él pensaba que él era libertador, él lo pensó, y cuando vino y actuó para ayudar a sus hermanos le dijeron, ¿y a ti quién te puso por juez o gobernante? ¿Quién te dijo que nos cuidaras? ¿Sí? ¿Y a ti quién? Entonces no lo entendieron, no lo comprendieron, y luego dice más adelante Esteban, que lo habían rechazado, a este Dios lo escogió y lo puso por juez. Vamos allá a Éxodo, hermanos. Ahorita vamos a ver un poquito vamos a entrar más a detalle para ganar tiempo. Éxodo capítulo 2. ¿Listos? Éxodo capítulo 2, versículo 1. De la familia de Leví fue tomado por el pueblo de Leví. Lo que consiguió pero no pudieron ocuparle más tiempo, tomó aquí de los tiempos y lo partió con asfalto y brea y colocó y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija de Faraón descendió del río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio una arquilla. Vio ella la así, cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de los hebreos para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, no, entonces Juan la hija de Faraón, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó y cuando el niño creció, ella lo trajo a la niña de Faraón, el cual lo produjo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces parece que el nombre de Moisés, su significado es porque lo sacaron de las aguas, porque salió de las aguas. Esta hermana es la hermana de Moisés, la que fue a... Ok, en el capítulo 1 de aquí se nos explica lo que mencionó Esteban en Hechos capítulo 7, que Faraón había enviado un edicto, que todos los bebés varones que naciesen, hermanos, es así, feo, ¿verdad? Todos los bebés varones, a las niñas les conservaban la vida, pero a los varoncitos, muerte. ¿Sí? Las parteras no obedecieron, no quisieron matar a los niños, entonces Faraón mandó un edicto diciéndole a todo el pueblo, que si nacía un niño varoncito, lo echaran al río, pero lo echaran al río para que se ahogara, no como lo hicieron en esta ocasión.
Imagínense esta situación. Sí, qué tan cierto sea, pero las mujeres van a saber un poquito más de esto. ¿Será cierto que el bebé puede sentir todo lo que la mamá está pasando? La aflicción, el sufrimiento, que si le habla, que si le llora, que si ríe, que si está feliz. ¿Será que el bebé lo siente? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora imagínese una mamá en vísperas de que su bebé esté naciendo, no sabe todavía si va a ser varón, pero si es varón, ya sabe hacia dónde va, a la muerte. Imagínense la aflicción de esta madre. Imagínense a esta madre, porque seguramente alcanzaron a matar a algunos de esos bebés, algunas conocidas de ella, algunos sobrinos o familiares, quizás fueron ahogados en ese río o fueron asesinados por los egipcios. Entonces imagínense la aflicción de esta mujer de estar pensando que iba a tener un bebé y que si era varón se lo iban a arrebatar y le iban a quitar la vida. Yo me imagino, hermanos, la Biblia no lo dice, pero me imagino que esta mujer oraba todos los días. Me imagino que esta mujer todos los días se acercaba a Dios y le decía al Señor, pedía por su criatura, pedía por su bebé, pedía clemencia. La Biblia nos enseña que todo el pueblo estaba afligido, todo el pueblo, o sea, el clamor de todo el pueblo subió delante de Dios, porque no solamente los oprimían como esclavos y tenían duras tareas de trabajo, sino que aparte les estaban matando a los bebés. Entonces estaban recibiendo esta opresión y estaban orando. Entonces, en este contexto nace Moisés, ¿sí? En este contexto en la historia, lleno de violencia, un pueblo esclavo, oprimido, pero él tiene la suerte, voy a decirlo suerte, que no sabemos que no es suerte, pero vamos a ponerlo así, la suerte de que a él es rescatado, no corre, en la mañana hablábamos, ¿verdad?, de por ejemplo, del diluvio con Noé. Noé sobrevivió y todos los demás murieron. A veces oigo pláticas de personas que anduvieron ahí con los malillas, con los cholos, ¿verdad?, o con otras clases de maleantes, y ya todos sus amigos están muertos, pero Dios a mí me rescató, y todos los que eran mis amigos ya están muertos o en la cárcel o tienen una vida bien mala, pero a mí me rescató y nace un agradecimiento. Entonces Moisés entendía esto. Moisés fue salvado. Lo pusieron en una canastita calefateada para que flotara en el río, y luego la mamá de Moisés le dice a la hermanita de Moisés que cuide y que mire hasta dónde llega. Y mire qué cosas, ¿verdad? O sea, diga si no estaba Dios y si no estaban ellas orando a Dios y pidiendo. O sea, ahí se mira que había una relación entre esas personas y Dios. Porque cuidan al niño y llegan hasta donde lo encuentra la egipcia, y luego la niña le dice, ¿quieres que te consiga alguien que te lo termine de criar? Y va y se lo lleva precisamente a su mamá, la mamá del niño, que lo cría hasta la edad de 3 años, lo desteta. Bueno, se piensa que era la edad de 3 años, tampoco tenía exacto, pero era una edad más o menos acostumbrada, y que piensan que de los 3 años en adelante, entonces ya lo crió, lo prohijo, lo educó, la hija de Faraón, ¿sí? Vivió 40 años ahí, creció. Para los 40 años, dice la palabra así, le vino al corazón visitar a su pueblo. Había sido enseñado, pues era como el nieto del rey, hermanos. Tuvo la mejor educación, ¿sí? Tuvo la mejor educación que hubiera para aquel tiempo. Principios de aquellos tiempos, no sé, imagínenselo así bien Fifirisnay, Moisés. Pero cuando sale, vemos que hace algo. Ese Moisés, que posiblemente tenía un corazón inclinado a Dios, comete asesinato. Y hermanos, la Biblia en el Antiguo Testamento habla de matar, de quitar vida, como si estuviera hablando de vender chicles. ¿Se ha fijado usted? ¿Sí? Vayan y maten a tantos, y se mataban y se quitaban la vida y hacían atrocidades, y hablando desde bebés, aún los que están en el vientre. A veces es duro cuando leemos la Biblia, pero quiero repetir lo que he dicho varias veces anteriormente. La Biblia, la palabra de Dios, es descriptiva, no prescriptiva. La Biblia no está diciendo que eso fue correcto, está describiendo lo que era una realidad. Nos está enseñando lo que es la realidad de la humanidad caída sin el amor de Dios, sin el conocimiento de Dios. En eso nos convertimos como humanos, en personas que van perdiendo valores, personas que van perdiendo, que sus sentimientos, sus emociones van careciendo de valor, que estamos dispuestos a hacer cosas horrendas. A veces no lo queremos reconocer.
Pero entre más te niegas a reconocerlo, más te vas alejando del corazón de Dios y más te vas dejando sobre el dominio de Satanás. Y Satanás es el padre del mal. Y te puede llevar a hacer cosas que no harías. Pero estando en Cristo, hermanos, la cosa es diferente. A la edad de 40 años asesinó a un hombre porque quería proteger a sus hermanos. Sus hermanos no lo entendieron, lo acusaron, por miedo a que Faraón lo iba a matar, huye al desierto, a donde conoce a su esposa, hija de Jetro, un sacerdote de Madián. Jetro era descendiente de Abraham. Es muy posible que adorara al mismo Dios, aunque tuviera otros ídolos, y aunque este sacerdote de Madián, Jetro, no tenía las promesas que venían por la línea de Isaac, parecía que también ofrecía, por varias escrituras nos damos cuenta que ofrecía también sacrificios a Dios. Entonces había una comunión ahí. Conoce a Séfora, su mujer, tiene 2 hijos con ella. Después de 40 años de estar en el desierto, Dios lo llama para venir a servir a su pueblo. Y ahí es donde vamos a entrar. Quiero que oigan, voy a leerles el versículo 24 del capítulo 2. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Capítulo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hermanos, habían pasado alrededor de unos 400 años. De esos 400 estaban más de 300 en esclavitud, en opresión. Y uno podría, a lo mejor, sin cuidado, renegar o decir, pues 300 años y apenas se acordó Dios que tenía ahí un pueblo ahí. Hermanos, Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es perfecto en amor y en su voluntad. Hoy por hoy nosotros podemos mirar alrededor del mundo cómo está nuestro México, los que somos de México, cómo está la violencia, cómo está la injusticia, la corrupción, cómo estamos ahorita en los tiempos con el pecado, lo que estamos viendo. Yo no sé qué le duele más a usted. ¿Le duele más lo que está pasando con las muertes o le duele más el pecado que está saliendo? Por ejemplo, eso de que ahora salgan esos que se creen animales y viven como animales y la verdad es que yo ya no sé qué me duele más, hermanos. Porque entre más conoce uno a Dios y entre más se va formando la voluntad de Dios, la actitud de Dios en nuestro corazón, uno empieza a aborrecer más el pecado y más y más y más. Y uno va comprendiendo por qué Dios envía sus juicios sobre la tierra. Entonces uno no quiere, así como Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, así nosotros no queremos que haya muerte, que haya destrucción, pero cuando vemos lo que está haciendo el pecado contra Dios, atentando contra la santidad de Dios, eso debería de dolernos a todos. Pero el clamor, algo importante, el clamor del pueblo llamó la atención de Dios. Amén. Hermanos, el clamor, la oración mueve el corazón de Dios. Tenemos un evento para Pascua, tenemos expectativas, debemos de estar orando como iglesia, ¿sí? Ore en sus casas, ore continuamente, porque si vamos a lograr algo, lo vamos a lograr porque Él lo va a bendecir.
porque Él escuche nuestra oración y proceda a actuar conforme a su voluntad. Que lo que pase sea conforme a su voluntad. No vamos a pedir para nosotros, vamos a pedir para que se haga su voluntad. El clamor de Dios, el clamor a Dios, mueve el corazón de Dios. Entonces Dios escogió a Moisés, hermanos. ¿Por qué Dios habrá escogido a Moisés? ¿Por qué no lo escogió a Aarón? ¿Por qué no escogió a X, otro de los israelitas? Uno que haya crecido con ellos, uno que no haya crecido en la casa de Faraón. ¿Por qué alguien que no solamente creció en la casa de Faraón 40 años, sino que se fue otros 40 años al desierto? No estaba con su pueblo. Sin embargo, Dios dijo a él. ¿Qué vio Dios en el corazón de Moisés? ¿Qué vio en la actitud de Moisés? Sabía que Moisés iba a ser un hombre obediente, sabía que Moisés iba a ser un hombre esforzado, sabía que Moisés iba a hacer su voluntad, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a leer que batalló un poquito. Decía Moisés, no, yo no. ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo para que me envíes a mí? Hasta que lo hace enojar y dice, tú vas a ir. Y Aarón va a ir contigo. Ya no estés de llorón, ¿verdad? Pero hay una enseñanza ahí para nosotros, hermanos. Número 1. Yo mismo lo he dicho. Yo mismo he sido partícipe de esto y lo he visto muchas veces en la iglesia. Ay, pues, si yo también tengo el Espíritu de Dios, ¿por qué no me habla a mí? Pues por algo ha de ser, ¿sí? No nomás porque sí. Dios decide a quién. Dios decide a quién poner sobre qué y cómo y cuándo. Dios decide. El Espíritu Santo reparte los dones que Él quiere que no quiso. Yo no tengo por qué ponerme a decirle a Dios, ¿por qué yo no soy esto? ¿Por qué yo no soy aquello? En una ocasión, Moisés, más adelante, es mucha la carga que Moisés tiene para estar atendiendo a todo el pueblo, y su suegro Jetro le da un consejo, le dice, es demasiado trabajo para ti, vas a desfallecer y el pueblo también contigo. Dice, haz esto que te voy a decir, consíguete y pon capitanes de 100, de 50 y esto y lo otro. Entonces ahí en el proceso, poquito más después, se escogen 70 varones. Y estos 70, dice la palabra de Dios, que del espíritu que había en Moisés, Dios pone en esos 70 varones. Y fue tan poderoso lo que hizo, que 2 de esos 70 no se habían presentado a profetizar. Pero luego de esos mismos 70, hermanos, se rebelan contra Moisés. Y murmuran contra Moisés y contra Aarón. Y se rebelan contra Dios. ¿Sí? Más adelante vemos que Aarón y María, hermanos de Moisés, que Moisés era también murmuran contra Moisés. Y uno puede leer la escritura, hermanos, y la palabra de Dios dice que se enojaron contra Moisés porque Moisés había escogido una mujer cusita, se había casado, se había unido a una mujer de otro pueblo. Y uno podría pensar, bueno, pues es que sí hizo mal Moisés. Pero Dios le dijo a Aarón, casi le dijo, ¿a ti qué? No andes hablando de mi siervo Moisés. Porque cuando yo hablo con él, hablo con cara a cara, como con ningún otro. Con nosotros hablo por visiones o por sueños, pero con él hablo cara a cara. Así que, ¿cómo te atreviste a hablar de mi siervo? Y le sale lepra a María, y la regaña y la manda una semana fuera del campamento. Y entonces Aarón y María se arrepienten. Pero, hermanos, les estoy mencionando esto porque cuando yo, pues años atrás, cuando estaba el hermano Enrique, en alguna ocasión he participado, no en una, en muchas ocasiones, he participado en murmuraciones, en quejas, estar hablando allá a escondidas. ¿Y usted cree que Dios no me ve? Me ando escondiendo de las personas, pero pues el que lo ve todo me está oyendo, sabe lo que traigo en la mente, sabe lo que estoy murmurando, lo que sale de mi corazón. ¿Cómo Dios me va a usar a mí o me va a escoger a mí si yo tengo ese estilo de vida? Si yo ando murmurando contra los siervos que Él pone, si yo ando hablando de más de lo que no sé o de lo que no entiendo, si comete error o no comete error, ¿no está delante de Dios? ¿No es Dios el que debe juzgar entre uno y otro? Pero a veces andamos hablando. Yo lo hice varias veces, pero una vez estudiando precisamente este libro y mirando precisamente esa acción, yo tomé la decisión de ser más cuidadoso y ha sido un proceso. Pero yo le pedí perdón a Dios por andar hablando de un siervo que Él había puesto para predicar. Y empecé a prestar atención a lo que Él hacía y decía. Y no lo estoy diciendo esto por mí, hermanos. Lo estoy diciendo por ustedes. Porque yo sé
porque la Escritura me enseña y porque yo he estado en ese lugar, hablando y murmurando de los siervos o de mis hermanos. A Dios no le agrada. Si usted anda hablando, entre otros, murmurando de sus hermanos, de cómo se viste, de cómo habla, de que si viene o no viene, de que si lo que sea, esas murmuraciones a Dios no le agradan. Así que no crea que Dios va a decir, ay, no te preocupes, Dios se va a estar riendo, carcajeando con usted por las tonterías que está uno diciendo. No. A Dios le molesta, al Espíritu de Dios eso le ofende, eso lo contrista, lo aleja. ¿Amén? Bueno, ya está dicho, que luego no van a andar pensando que no, diciendo, queriendo excusarse. Versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios. Entonces, Moisés empieza a repetir, ¿quién soy yo? La otra enseñanza, una enseñanza es de aquel lado, es Dios escoge a personas, el pueblo es el pueblo, así lo ha sido y así lo va a ser. Usted mira la iglesia ahorita y usted mira y lee el Antiguo Testamento y usted va a ver en el Éxodo un pueblo rebelde, un pueblo murmurador, un pueblo quejumbroso, un pueblo sin fe. Es lo mismo que hay en la iglesia hoy por hoy, hermanos. Y así Dios nos recibe, así Dios nos rescata, así Dios obra en el corazón de nosotros. Nada más que a veces nosotros nada más estamos mirando los pecados de los demás como que esos son más grandes. Pero nosotros también tenemos pecado y delante de Dios no son más grandes, son más pequeños, son pecado, nos alejan de Dios. Ponen una división entre Dios y nosotros. Cada uno de nosotros debe tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. No esté mirando a su hermano. Si usted ve que cae su hermano, no murmure de él. Vaya y levántelo. Vaya y ayúdelo. Ore a Dios. Actúe con amor y con misericordia. Eso le va a agradar a Dios. Y quizás usted pueda ser uno de esos escogidos como Moisés, que Dios lo usa de una manera más especial. Porque Dios va a ver que usted tiene un corazón para hacer y ejecutar todo lo que Él quiere. Así como cuando le dio el tabernáculo y le dio las medidas y le dijo todo lo que tenía que hacer, Dios sabía que Moisés iba a cuidar de poner por obra todo y se iba a esforzar en hacerlo. Si nosotros queremos ser esa clase de escogidos de Dios, para eso está escrito, hermanos. Para eso tenemos el libro de Hebreos. Para eso el Espíritu Santo decidió poner a Moisés ahí como ejemplo. Porque nosotros, teniendo puesta la mirada en Cristo, podemos ver ejemplos como el de Moisés. Entender que somos un pueblo, que fallamos. Una multitud de gente. Pero entre ellos los que sobresalen son los que tienen un corazón decidido. Yo creo que Dios no escogió a Moisés nada más al azar, como, este mero. No. Yo creo que Dios miró el corazón de Moisés y dijo, este me va a servir. Este va a hacer lo que yo quiero. Y por eso lo buscó. Y aún así, ahora vemos el otro lado. Moisés empieza, pero ¿quién soy yo? Pero mira, si ni siquiera sé hablar, siempre he batallado para hablar. Pero luego si voy con ellos y les empiezo a decir que yo soy el que me envió, ellos no me van a creer. Y empezó a poner pero tras pero y Dios diciéndole, no, pero yo estoy contigo. No, pero pues ¿quién le dio al hombre la boca? ¿Quién le dio la lengua al hombre para que hable? ¿Quién hizo las palabras? Yo soy el que las hice. Mira que yo te acompaño. ¡Que no! ¡Que yo te voy a llevar! ¿Sí? Yo me imagino ya a Dios así como que, no, pero que ya. Yo creo que así le tuvo que hablar para que Moisés dijera, ok, ya, dejo de poner pretexto, está bien, sí voy. Voy a mandar a Aarón contigo. Voy a hacer lo que te dije. Independientemente, hermanos, de el sentimiento de Moisés de sentirse incompetente, Dios sabía que iba a ser competente, porque obviamente no se trataba de las capacidades de Moisés, se trataba de las capacidades de Dios. Dios lo único que necesitaba era un hombre, en esta ocasión, que iba a hacer todo lo que quería, y Él iba a poner en Él las palabras, Él iba a poner en Él el poder, iba a obrar a través de Él. Amén. Usted y yo podemos ser como Moisés, en diferentes áreas de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que aprender de la vida de Moisés. Hemos llegado, ¿cómo viviste tu vida? ¿Cómo la has vivido? ¿Cuántos años has tenido? ¿Qué es lo que Dios ha hecho bueno en tu vida? ¿Para qué te puede servir para Dios? Desecha lo malo y retén lo bueno.
como la canción que le cantamos en la mañana. Desecha lo malo y retén lo bueno. Y tu nueva vida en Cristo, vívela para Dios. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en el Señor. Hermanos, lo que más quiero resaltar son los paralelos entre Jesús y Moisés. Porque aunque hay varios arquetipos, varios siervos en el Antiguo Testamento que son como tipos de Jesús, se le llama, hablando acerca de Moisés, se me hace que es el que más paralelos tiene. Y si quieren ver las Escrituras, vamos a ir bien rápido. Vamos a ver nada más, a lo mejor no más las del Nuevo Testamento, pero en Éxodo, en el capítulo 2, del versículo 2 a 10, nos enseña que Moisés, ya lo leímos, Moisés fue preservado de una manera pues cuidadosa en su niñez, ¿verdad? Tenía amenazas de muerte Moisés y lo tuvieron que proteger. Lo escondieron durante 3 meses y cuando ya no lo pudieron esconder, lo echaron al río, pero cuidaron con la confianza de que Dios iba a hacer algo. Había algo ahí entre Dios y la mamá. El padre, por cierto, el padre de Moisés se llamaba Amram. La madre de Moisés se llamaba Jocabed. Amram y Jocabed fueron los padres. Yo creo que, hermanos, aunque la Biblia no dice mucho de ellos, yo creo que eran unos hombres de fe, unas personas llenas de fe que se pusieron en las manos de Dios y le pidieron a Dios, y no nada más en el momento del nacimiento de Moisés y en el cuidado al principio, sino en el desarrollo de la vida de Moisés. Yo creo que lo buscaban, yo creo que se encargaron de dejarle saber a Moisés que él tenía un llamado especial. Yo creo que incluso, no sé, ahora hasta como esta Ana, cuando tuvo a Samuel, lo dedicó a Dios. Señor, si lo salvas, que te sirva. Algo debe de haber habido ahí, señor, hermanos, como un preámbulo para que Moisés pudiera estar delante de Dios de esta manera. Pero eso es lo que yo pienso, ¿va? Eso no, la Biblia no nos dice. Pero en Mateo, en el capítulo 2 de Mateo, si ustedes me acompañan ahí, en el versículo 14, Mateo capítulo 2, versículo 14 y versículo 15 dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, José también tuvo que agarrar a su hijo Jesús y lo tuvo que ir a esconder, tuvo que huir porque procuraban la muerte de él. Procuraba la muerte, de hecho, creo que mató como a 200 niños, si mal no recuerdo. ¿Cuántos niños eran? De entre 0 a 3 años, cuando averiguó, cuando los magos, se sintió engañado por los magos, murieron unos niños. Andaba buscando, ¿sí? Murieron muchos niños porque estaban tratando de matar a Jesús. Jesús también fue preservado, al igual que Moisés fue preservado. Es una similitud, un paralelo. También ambos contendieron contra los amos de la maldad. En Éxodo, en el capítulo 7, ustedes saben en sus Biblias, ahí en Éxodo 7, dice: entonces llamó también Faraón sabios de hechiceros, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Hermanos, era Satanás el que estaba obrando a través de estos hechiceros. Era pura demoniología lo que estaba apareciendo ahí, contendiendo contra Moisés. Pero en el Nuevo Testamento vemos también en Mateo, en el capítulo 4, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Jesús también contendió contra la maldad, igual que Moisés. También ayunaron 40 días. No me voy a ir al Antiguo Testamento, porque ya estamos aquí en Mateo capítulo 4, pero en el versículo 34 de Éxodo dice que Moisés ayunó
Durante 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua, y lo hizo en 2 ocasiones. Jesús también lo hizo. Dice aquí en Mateo capítulo 4 versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se está viendo que hay un paralelo entre la vida de Moisés y en la vida de Jesús. Hacían cosas similares. Ambos también controlaron el mar. En Éxodo, en el capítulo 14, versículo 21, Moisés se le da una vara, y cuando clama a Dios, le dice Dios: ¿qué estás clamando a mí? Alza tu vara y que caminen. Y Moisés con su vara abre el mar en 2. Y sabemos que Jesús también controló el mar. En Mateo capítulo 8, versículo 26. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Sí? Hay paralelos. También alimentaron a una multitud. En Éxodo capítulo 16, versículo 15, aprendemos acerca del maná. Y luego después de las codornices. Éxodo 16, 15, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da a comer. Entonces, por medio, aunque sabemos, hermanos, sabemos de antemano que no era Moisés, que era el poder de Dios, pero fue Moisés el instrumento de Dios para hacer toda esta clase de milagros. Entonces descendió más maná del cielo. Jesús también hizo milagros y alimentaron a multitudes. En Mateo capítulo 14, versículos 20 y 21 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, hermanos, estamos viendo que el poder que actuó en Moisés era el poder que actuó en Jesús. Y estaban haciendo algunas cosas muy parecidas. Luego también dice que tuvieron rostros resplandecientes. En Éxodo, en el capítulo 34, versículo 35, se nos narra cómo Moisés subió al monte y le pidió a Dios ver su gloria, y Dios le dice: no hay hombre que pueda ver mi rostro y vivir. No hay hombre que pueda ver toda mi gloria y vivir, pero haré esto por ti. Te voy a esconder aquí en esta peña, voy a poner mi mano, o voy a pasar, y cuando pase vas a ver mis espaldas. Y cuando eso pasó, hermanos, Moisés descendió, su rostro resplandecía. Bueno, también a Jesús, también el rostro de Jesús resplandecía. Mateo capítulo 17, versículo 2. Mateo 17, 2. Dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. También Jesús resplandeció su rostro. También se parecen, hermanos, en que los dos soportaron tentaciones. Ahorita les mencioné, soportaron murmuraciones, Les mencioné el caso de Moisés. Sufrió murmuraciones muchas veces, pero hay un caso específico en cuanto a sus hermanos, Aarón y María, murmuraron en contra de él. Eso está en Éxodo capítulo 15, versículo 24. Pero en Marcos capítulo 7, versículo 2, y ahorita leímos en Juan, ya me voy a correr más rápido porque se me está acabando el tiempo, también miramos que los hermanos de Jesús tampoco creían en él, ¿sí? Y murmuraban contra él. Soportaron murmuraciones. Ambos fueron desacreditados en el lugar. Números capítulo 1 y Juan capítulo 7, versículo 5. Ambos hicieron oraciones intercesoras. Éxodo capítulo 32, versículo 32, y Juan 17, 9. ¿Sí? Yo sé que ya no les estoy dando chance de buscar porque quiero terminar, ¿sí? Así que está bien. Si quieren pueden apuntar, pero en Juan, en el capítulo 17, versículo 9, Jesús oró por nosotros. Oró por los que creían en Él, y no solo por los que creían en ese tiempo, sino por todos los que habíamos de creer. Esa oración nos alcanza hoy a nosotros, hermanos. Jesús oró por nosotros, y oró específicamente por la unidad entre nosotros. Hizo una intercesión por nosotros. Hablaron
con parábolas, oráculos. Tuvieron 70 ayudantes, tanto Moisés como Jesús tuvieron 70 ayudantes que los enviaron. Establecieron recordatorios. Moisés fue usado para establecer la tradición de la Pascua, el recordatorio de la Pascua, la conmemoración, y Jesús estableció la conmemoración de la Santa Cena, que ahorita vamos a participar. Y lo más importante, hermanos, ambos reaparecieron después de la muerte. Quiero que abran sus Biblias ahora sí en Mateo capítulo 17. Mateo 17, 3. En la transfiguración, ahorita leímos que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, hablando de Jesús. Y luego dice el versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hermanos, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. El que cree en Él vive eternamente. El que acepta a Jesucristo como Salvador vive eternamente. De Moisés sabemos que vivió 120 años, no pudo entrar a la tierra prometida, y dice la palabra que Dios mismo lo enterró en aquel monte. Murió y fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado, pero él vive y apareció junto con Jesús. Y sabemos que Jesús también resucitó. Amén. Abran sus Biblias en Hechos, en el capítulo 1. Hechos capítulo 1. En el versículo 3. Voy a leer desde el 2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo resucitó, Cristo vive, hermanos, y está en el cielo, está sentado a la derecha del Padre, y Él viene otra vez. Él vino y murió por un propósito, vino en su cuerpo de carne a derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados, por nuestra salvación. Y Él quiere, hermanos, que usted y yo vivamos como hermanos, agradecidos por lo que Él ha hecho. Él nos va a recibir en su gloria eterna, pero nosotros necesitamos vivir aquí de una manera que lo represente, que lo honre. Pero si usted y yo creemos en Él, podemos tener vida eterna. ¿Usted tiene esa esperanza de vida eterna? Bueno, yo sé que no todas la tienen. Yo sé que hay algunos aquí que aún titubean, que aún, hermanos, creer tiene que estar combinado con el hacer. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Si tú dices que crees en Dios, pero no vives como un creyente, pues entonces tu fe está muerta, no te sirve así. Es necesario confesar a Cristo como Salvador, es necesario bajar a las aguas bautismales para recibir el perdón de pecados y el nuevo nacimiento, y es necesario vivir una vida donde Jesús es el Señor de tu vida. Le voy a pedir que se pongan de pie. Le voy a pedir a José, si puede pasar, por favor. José Olín. Hace ya un buen tiempo, hermanos, que hemos estado predicando el Evangelio a José, y hace 2 semanas José me dio la sorpresa diciendo que él quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Así que en esta mañana lo vamos a bautizar para gloria de Dios. Y voy a hablar con él, le voy a hacer las preguntas pertinentes, pero en lo que estamos aquí con José, si hay alguien más aquí que entiende, que puede vivir eternamente, que entiende que la muerte fue establecida por el pecado, por la caída, pero que Jesús está ofreciendo perdón de pecados y vida eterna a través de creer en Él, que pase, que no la piense tanto. Es una buena oportunidad para aceptar a Jesús como Salvador y asegurar tu vida eterna.
Amén. José, ¿tú crees que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios? ¿Sí crees? Dilo bien fuerte para que te oigan. ¿Tú crees que Jesús derramó su sangre en esa cruz para perdón de tus pecados? Sí, creo. ¿Sí crees? ¿Tú crees que Jesús resucitó de los muertos y subió al cielo, está con el Padre y que va a volver a venir por su iglesia? Sí, creo. José, ¿tú quieres recibir a Jesús en tu vida como tu Salvador y como tu Señor? Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, y va a ir a alistarse y vamos a entonar unos cantos en lo que se alista. Padre nuestro que está en el cielo, quiero darle las gracias, Señor, por su misericordia y su verdad, Padre. Señor, usted nos conoce nuestra fe, usted conoce nuestro corazón, Señor, conoce nuestras dudas, Padre Santo. Quiero orarle, Señor, muy especial en esta ocasión por José, Señor, porque él ha entendido, mi Dios, que tiene necesidad de usted. Cree en usted, cree en su Hijo Jesús, Señor. Yo le quiero pedir que usted fortalezca su fe, que usted tome la confesión que Él ha dado, Señor, y usted lo agarre para sí, Señor, para que Él le sirva, para que Él lo represente. Mi Señor, que le dé salvación, le dé perdón de pecados, Padre, como usted lo prometió, Señor, y le dé vida eterna, Señor. Y que usted forme en Él un siervo, Señor, un representante suyo en esta tierra, Señor. Bendígalo, bendiga su hogar, Señor, y le pido por toda esta congregación, Señor, que podamos ser de ejemplo para Él, mi Señor, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes, Padre Santo, y que sigan viniendo, Señor, más personas a confesarlo como Salvador, que sigan viniendo más personas, Señor, a asirse de la vida eterna que usted está ofreciendo y de ese perdón, de esta alma, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Papi, que se vaya.